Buenos días, buenas tardes a todos, con todas. Un abrazo grande. Hoy vamos a ver el tema justamente de la lectura de las cartas, ¿no? Y en el ámbito de la lectura de las cartas es importantísimo y fundamental el tema de la pregunta. Vamos a ir viendo algunos temas, algunos aspectos del tipo de juegos y esto, ¿no? Voy a compartirles el texto para ir leyéndolo. Las cartas T no es un sistema adivinatorio, representa un modo de encontrar una respuesta partiendo de una pregunta. No son las cartas las que dan la respuesta, es el consultante al interpretarlas quien encuentra la respuesta adecuada, desde un particular punto de vista. Para ello es necesario aprender a preguntar. La pregunta debe ser coherente, es decir, coherencia entre el pensar, sentir y actuar. Es importante fijar el punto de interés y el de vista desde donde enfoco mi pregunta. Hace un momento estábamos conversando y decíamos que justamente el tema de la pregunta eh, es algo fundamental, pero uno tiene que ir aprendiendo a hacer preguntas y para ir haciendo, a hacer preguntas, lo mejor es preguntar, ¿sí? Bueno, indicaciones del juego de cartas T. El universo entero podría reducirse a esta fórmula. Todo sale del azar y a él vuelve. Pero ese círculo, una vez generado, no es ya azaroso, sino intencional. Este es un juego de preguntas y respuestas que por medio de alegorías, signos y símbolos plasmados en las cartas T permite encontrar respuestas a nuestras inquietudes. La simbología del juego, bajo las condiciones e indicaciones planteadas, nos permite, por vía asociativa, encontrar en nosotros aquella idea o forma que circunda el pensamiento, que hasta ese momento no lograba ser captado ni expresado de modo racional. Luego de su interpretación por vía abstractiva, encontramos la respuesta que estamos buscando. Las cartas en sí mismas, de modo objetivo, no son las que nos dan la respuesta. Al interpretar desde nuestra subjetividad, somos los lectores los que encontramos la respuesta que completa ese acto de conciencia. ¿Sí? La conciencia siempre busca completar un acto. ¿Sí? Eh, en toda situación que vivimos, siempre tratamos de completar de algún modo un acto lanzado. Entonces, justamente eh, por este mismo principio de esa búsqueda de completar eh, ese acto de conciencia, es que la humanidad en su desarrollo evolutivo ha ido avanzando, ¿no? Porque es tratado de encontrar una respuesta a una inquietud el que logra avanzar. Mientras no se cierra ese acto, quedamos intranquilos. Hay una inquietud, hay algo que no nos cierra del todo. Por último, buscamos una respuesta momentánea, pero que en ese momento nos cierra, ¿no? Eh, no sé si está claro esto, que es importantísimo, ¿no? Bueno, al desarrollarse en un inicio por medio de cadenas asociativas, la imagen cumple con una función transferencial. Es decir, traslada y ordena los contenidos de tal modo que nos permite encontrar la respuesta. Entonces, es un flujo energético también todo esto, ¿no? Muchas veces cuando queremos encontrar una respuesta a una inquietud, tenemos un modo habitual de buscar. Resulta que solemos seguir una cierta cadena de pensamientos bastante reiterativos en su forma y así llegamos a un mismo punto. Las redes neuronales que se activan siguen siempre el mismo camino y por lo tanto no logramos encontrar la respuesta. Es como la frase atribuida a Einstein, si busca resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Por medio de las cartas T se desarrolla otro tipo de respuesta. Si la pregunta se plantea de forma adecuada, en un primer momento los esbozos de respuesta se van generando de modo intuitivo, un tanto creativo, como en la poesía y el arte. Luego se ordena la información obtenida por vía abstractiva y encontramos la respuesta. En este caso, son primero las cadenas asociativas las que van descubriendo ciertos cobertizos en nuestro interior. Posteriormente, en pequeñas cajas
y de modo simbólico encontramos pistas que al unirse y al ordenarlas por vía racional nos llevan hacia la respuesta buscada, ¿sí? Uno siempre tiene como una visión de la realidad fragmentada, ¿sí? La conciencia siempre trata de ir ordenando esos fragmentos de algún modo, ¿sí? Y estructura un modo de ver la realidad, que también es una realidad igual fragmentada, pero la entendemos como nuestra realidad, nuestra propia realidad. Entonces, un modo que tiene la conciencia para poder unir esos fragmentos es por vía asociativa, ¿sí? Por ejemplo, los sueños es un intento que tiene la conciencia de poder integrar esos fragmentos, ¿sí? Para darle cohesión e integridad a la conciencia, ¿no? Como tal. Entonces, los diferentes acontecimientos que tenemos en el día, en la noche, cuando dormimos, en el sueño se alegorizan y esas alegorías permiten unir y entender una realidad de un modo, ¿no? Del modo como para nosotros nos completa ese acto, ¿sí? Desde un punto de vista, no se trata, desde este punto de vista, no se trata de un sistema de adivinación, ya que el futuro puede ser aquel que queramos revivirlo. Como habíamos dicho, el tiempo es cíclico y en espiral creciente, coexistiendo el presente con infinidad de posibilidades. Cuando lanzamos una pregunta al aire, esa interrogación queda flotando y junto a ella una posible respuesta. No necesariamente la pregunta antecede a la respuesta, pues muchas de las interrogaciones ya tienen respuesta antes de formularlas. Solo hay que descubrirla. Pero para hacerlo debemos determinar primero la pregunta de modo adecuado. Como se dice en poética menor, de otro modo no encontrar respuesta. El tema que nos debe ocupar en primera instancia no es encontrar la respuesta, sino hacer bien la pregunta. Claro, estamos muchas veces buscando respuestas y no sabemos bien cuál es la pregunta. Entonces, si no sabemos bien cuál es la pregunta, es difícil poder encontrar esa respuesta que estamos buscando. Pero como les dije en un inicio, no es no haciendo preguntas, es haciéndola, es aprendiendo. Y el mejor modo de aprender es haciendo, ¿sí? Este interrogante debe ser coherente, es decir, debe ser concordante con nuestro pensar, sentir y actuar. Cuando no encontramos lo que buscamos, en la mayoría de los casos es porque no hacemos bien la pregunta. La respuesta siempre está asociada a la pregunta. De igual modo que no hay solución sin un problema, no existe una respuesta sin una pregunta. Ya, ya estamos de vuelta. A veces buscamos respuestas sin formular bien las preguntas y en otras ni siquiera nos las hacemos. Según varias investigaciones realizadas, uno de los modos más efectivos de estudiar no es releer muchas veces el texto, ni hacer cuadros sinópticos o mapas conceptuales, que también ayudan para estimular los diferentes sentidos y reforzar la memoria. ¿Sí? Eh, sino es hacernos preguntas y contestarlas de acuerdo a lo estudiado. Entonces, la mejor manera de encontrar respuestas, y es curioso porque varias investigaciones al respecto, se ha dicho que el mejor modo de estudiar es haciendo preguntas. Entonces uno lee un poco el texto y comienza a hacerse preguntas. Y en modo de que hace preguntas va encontrando respuestas. Esa forma que tiene la conciencia de ir buscando es lo que permite encontrar aquellas cosas que buscamos y necesitamos. Entonces es importantísimo preguntarnos. Es importantísimo preguntarnos sobre todo lo que queremos para nuestra vida. ¿Qué quiero hoy? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer hoy? Preguntarnos. En esa medida que vamos preguntándonos, en la reflexión vamos encontrando respuestas, ¿no? ¿Sí? A aquellas necesidades profundas. Entonces, si uno aprende a hacer bien la pregunta, obtendremos la respuesta. De ese modo, la conciencia busca tratar de encontrar respuestas, reforzando, además de la memoria, el razonamiento. De ahí la importancia que tiene la pregunta y el modo de realizar. Muchas inquietudes suelen estar relacionadas con nuestro futuro. Es importante para ello la condición de la que partimos. Si generamos las mejores condiciones, es más posible ese futuro anhelado. Pero ¿cómo modifico mi futuro si está condicionado por el pasado?
nuestro presente y futuro están condicionados por el pasado, y es preciso conocer cómo tengo estructurado ese pasado en mi memoria. Porque si lo modifico, puedo cambiar mi situación actual y el futuro. A ver, no es lo que pasó lo que condiciona mi vida, es cómo estructuré ese pasado, cómo ordené ese pasado, es lo que condiciona mi presente y mi futuro. Entonces, si logro modificar de algún modo, no me refiero a trampear, sino a mirar las cosas de diferentes lados, a tratar de entender desde otro lado, a tratar de entender que a lo mejor la respuesta que di fue la mejor posible en ese momento, ¿sí? Fue la mejor que podía dar en ese momento y por eso la di de ese modo, ¿sí? Entonces muchas veces uno recuerda algo en el pasado como qué mal que hice, sí, posiblemente lo hice mal, pero a lo mejor no tenía otra situación, otra condición para hacerlo. No tenía a lo mejor la comprensión que ahora tengo, que ahora justamente eso que pasó me dio. Entonces, ¿cómo logro ver de otro modo que gracias también a ello que me pasó, es que hoy puedo entender que eso está mal, por último, ¿no? Entonces, es como ir ordenando de algún modo nuestras vivencias para reforzar de algún modo que cambie mi mirada con respecto al futuro y cambie mi futuro también, ¿no? Por otro lado, considerando que el tiempo es solo una cuestión de perspectiva, desde el futuro, si nos conectamos con lo mejor de nosotros, podemos atraer ese futuro querido y experimentar de mejor manera nuestro presente para llegar a él. Las cartas te permiten encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Somos los forjadores de nuestro destino y es ese futuro el que nos hace el llamado desde nuestras mejores aspiraciones. Para realizar el juego es indispensable realizarlo en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. No es necesario ningún tipo de ritos previos. Muchas veces las lecturas de cartas están teñidas de ciertos ritos que al no tener significado para quien así lo hace, terminan en la superstición y la superchería. Si existiese alguna ceremonia que tiene algún significado para el consultante, así se lo haría. ¿Sí? Si hacemos algo con un significado para nosotros, así lo hacemos. Si queremos partir las cartas con la mano derecha porque tiene un significado para mí así, o con la izquierda si tiene para mí algún significado, así se lo hace, ¿no? Si necesitamos un paño rojo, un paño negro, un paño modo de acuerdos, como sea, eso dependerá de cada uno, ¿no? ¿Sí? Lo importante es la condición interna y cómo nos preparamos internamente para la respectiva lectura, ¿sí? Entonces, eso. No sé si hasta aquí tengamos preguntas, seguramente las hay, y es importante hacerlas y conversar al respecto porque de ese modo es como logramos entender, ¿no? En el momento en que empezamos a hacer preguntas, el momento en que reflexionamos entre todos, cuando uno hace una pregunta, busca en su interior y encuentra la respuesta, es interesante. O cuando alguien la hace hacia nosotros o entre nosotros, ¿no? Así es que, bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir? Vamos, anímense, anímense. Es muy bueno el preguntar, ¿sí? Bueno, está clarísimo, entonces, no hay preguntas. Entonces, bueno, tendremos respuestas ante, si me preguntas. Marcelo, una pregunta, pero Claro, no sobre esto. ¿En qué libro está este texto que leíste? está en la máquina de máquinas. Bien, está impecable. Gracias. Bueno, bueno, vamos ahora con las recomendaciones para el juego. Pero compartamos el texto para ir leyendo. Este juego debe hacerse entre dos o más personas.
todas ellas bajo las condiciones de serenidad, confianza y discreción. La realización del juego sin acompañante puede llevar al solipsismo, al entrampamiento en los mecanismos recurrentes del psiquismo y a una reafirmación de respuestas anticipadas. El solipsismo es como quedarse encerrado en el yo, creyendo que solo yo existo, ¿no? Ese es como el solipsismo filosóficamente hablando. Entonces eso de encerrarse en sí mismo produce una suerte de respuestas mecánicas y encerradas fuera del contexto del mundo exterior, ¿no? Sí, es un entrampamiento, por eso es siempre bueno intercambiar con otros. Entonces, y además, como decía acá, el entrampamiento en los propios mecanismos recurrentes del psiquismo, formas que tenemos ya, tendencias propias de nuestras formas mentales que más bien nos confunde más, ¿no? Entonces, por eso es importante intercambiar, conversar con otros y eso, ¿no? El lanzamiento de las cartas, la lectura e interpretación la realiza el consultante. El acompañante sirve de guía para formular preguntas que ayuden al consultante a precisar sus respuestas. Por lo tanto, en ningún caso interpreta la respuesta, a menos que las preguntas sean conjuntas. Si por conocimiento o por intuición el acompañante cree reconocer la respuesta, deberá hacer preguntas para el que el consultante descubra las respuestas. Si nunca interpretamos, si alguien viene con alguna dificultad y queremos y vamos a hacer el tema de las preguntas, el guía no interpreta, el guía simplemente pregunta para que el consultante sea el que vaya encontrando sus propias respuestas, ¿no? La actitud. Alguna vez pensé, la poesía es aquel pequeño espacio en la intimidad que permite expresar lo que siento, decir lo que piensa y hacer lo que se quiere. Por lo tanto, la poesía surge de ese lugar recóndito donde se cultiva la coherencia, donde florece el pensamiento, dan frutas los sentimientos y termina por alimentar el alma. Por ello, cuando hablamos de poética menor, la actitud apropiada es la que acompaña a los poemas. Intuitivamente vamos encontrando respuestas a nuestras inquietudes. Si racionalizamos en un inicio, difícilmente encontraremos relaciones por vía asociativa, ya que trabajamos con símbolos y alegorías. Eh, la vía asociativa tiene una característica, nos conecta con nuestra emoción, con nuestro sentir, ¿sí? Y la realidad que percibimos es una realidad subjetiva, está teñida por nuestras emociones, está teñida por nuestra imaginación. Esa es nuestra realidad y esa es la que nos hace a veces eh, sufrir o alegrarnos frente a lo que vivimos, ¿no? Entonces, por vía de las cartas y por vía asociativa, logramos encontrar respuestas que tengan que ver con esa subjetividad. Y por eso el mejor modo, como se dice acá, es esa actitud apropiada que acompaña a los poemas, una actitud más poética, ¿no? Que nos conecta con nuestra sensibilidad. Entonces, en este nivel de lectura, en este nivel asociativo, debemos bajar el nivel atencional, ¿sí? Si es factible bajar la intensidad luminosa, es mejor sin ruidos físicos ni mentales que impidan el normal desenvolvimiento. Esta es una recomendación, pero no significa que si no hay esas condiciones no se la pueda hacer. Todo depende de la necesidad y la situación del consultante. Lo que sí es indispensable, como se dijo en un inicio, debe hacerse un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. ¿Estamos hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Bueno, el texto que habla específicamente de las cartas T es el libro Poética Menor. Justamente por eso es llamado Poética Menor, aunque a veces es bastante
críptico, no se logra entender así. Si uno lee el texto sin contexto, es difícil entenderlo, porque el libro, el texto estuvo hecho para manejarse en el ambiente en el cual se conoce sobre el tema, ¿no? Entonces es como un texto de apuntes, digamos, ¿sí? Sí, Adri. Hola, ¿a qué te Hola. refieres cuando dices que es recomendable bajar el nivel atencional? A ver, cuando estamos en la vigilia, estamos muy vigílicos, la vía asociativa no funciona mucho, ¿sí? Debemos bajar el nivel atencional a un nivel del semisueño activo, es decir, estar atentos de lo que está pasando, pero no estar muy racionales, es más asociativo, más por vía asociativa, ¿sí? Uno Ok, para poder sí, disfrutar, por ejemplo, de un poema, uno entra por vía asociativa, ¿sí? Si yo digo, abre tu corazón, por ejemplo, si uno se pone muy racional, esa frase de abre tu corazón es demasiado dura, ¿no? ¿Cómo abre tu ajá, corazón? Y se abre la víscera y se ve la sangre y todo eso. No se refiere a eso, la frase abre tu corazón. Es más bien por vía asociativa. Es como vamos asociando las cosas. Porque si estamos muy vigílicos, eh, no tiene ningún sentido las cartas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? sí, muchas gracias, sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿Sí? Si se dan cuenta que al momento que vamos haciendo preguntas se van aclarando cosas y van surgiendo cosas nuevas. Entonces, por eso es interesante e importante las preguntas. ¿Sí? Bueno, está todo claro. Bueno, pasemos a lo siguiente. El inicio del juego. Primero viene la pregunta. Nuestra pregunta debe ser triple. Nosotros decimos así. Toda verdad es triple, toda pregunta es triple y toda respuesta es triple. Debes, antes que otra cosa, aprender a preguntar. De otro modo, no tendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente. Y verdaderamente va en dirección única que es triple. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Bueno, eso es de poética menor. Fíjese en que aquí hace diferentes alegorías con respecto al tema del pensar, el sentir y el actuar. Cuando esos tres elementos no están en concordancia, se producen diversos factores o diversas situaciones que no nos permiten encontrar una respuesta adecuada. ¿Sí? No es que necesitamos ser totalmente coherentes para hacer una pregunta, no. Es en la medida en que vayamos ganando en coherencia, es que obtendremos respuestas más profundas y más certeras. Pero si no hacemos preguntas, es difícil poder encontrar respuestas. ¿Sí?
Bueno, y el último dice una parte que también está hablando de alegóricamente, el individuo es estático. El individuo se refiere a la carta de los individuos. Es el estado en el cual se encuentra la pregunta. El proceso dinámico se refiere a las cartas de proceso. Y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Se refiere al punto de vista. Entonces, para hacer una pregunta, siempre hay que tener presente el punto de vista. ¿Desde dónde lo voy a hacer? ¿Sí, Mirna? Marcelo, hay ocasiones en que hay personas que juegan como a listo, pues, por así llamarlo, que dicen, no, 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 yo no quiero hacer preguntas, a ver qué salen en tus cartas. Ahí no se puede hacer nada. Si no hay pregunta, no hay juego. Lo que pasa es que puede haber una pregunta implícita, ¿no? La pregunta no, a ver, hacer bien la pregunta no quiere decir que sea explícita. Claro, si hacemos de un conjunto y si vamos a hablar con alguien, lógicamente la pregunta es explícita y la decimos, ¿no? Pero cuando decimos, vamos a sacar una carta, a ver qué nos dice las cartas, hay una pregunta implícita. Por último, es qué nos dice las cartas, ¿sí? Entonces, hay una pregunta implícita. Cuando hablamos de la pregunta, me refiero a que tiene que ser coherente, algo que uno realmente quiera preguntar y esté dispuesta a dar una respuesta a esa pregunta que estamos haciendo. ¿Se entiende? Y que queramos hacer algo con aquello que tiene que ver con un pensamiento, una emoción y una acción en el mundo. ¿Sí? Entonces, no es una pregunta por hacerla, es una pregunta porque queremos, necesitamos encontrar una respuesta. ¿Sí? Pero hay una situación que me inquieta y yo estoy buscando una nueva perspectiva, por así llamarlo, un Ujú. punto de vista que yo no he observado en otro momento. Pero entonces, si alguien llega en esa situación de decir, no, yo quiero ver qué me dicen las cartas, sí se podría sacar la carta y platicar sobre ella, sobre esa pregunta explícita o no hacer nada también. Claro, o sea, eso dependerá, como te digo, dependerá del consultante, ¿no? O sea, el hecho de que sea una pregunta, claro, si estamos con alguien y quiere que le ayudemos a una consulta y lanza y uno no sabe qué es lo que está preguntando, ¿cómo se va a interpretar? Uno puede decir, bueno, la carta te dice esto, esto otro, pero si él está ahí en su rollo mental, es difícil encontrar, que pueda encontrar una respuesta, ¿no? Ya, Sí. gracias. Sí. Quiero No, hacer un comentario, ¿puedo? claro, Yo uso mucho las cartas para ubicarme en el árbol. Entonces, saco un individuo y empiezo a cotejar, o sea, cómo estoy en el árbol. Me ayuda a trabajar mis estados internos. Veo si coincide, entonces sé por dónde ando, porque uno anda perdido casi todo el tiempo con ese tema. Así que los uso mucho en ese sentido y me ayudan y me mantienen en trabajo interno. O sea, porque a partir del individuo empiezo a ver por dónde ando, qué estoy haciendo, etc. Y me sirve mucho. No es una lectura, es un apoyo para ubicarme internamente. claro. Y a veces cuando entro a un Zoom, saco una carta, a ver en qué condición está el grupo, en dónde está en el árbol el grupo, dónde empieza el trabajo. Y al final de la reunión saco otra carta, a ver qué recorrido se hizo. Y generalmente coincide. Sí, es muy curioso ese tema. Realmente pasa, ¿no? Muy interesante porque lo mantiene uno mentalmente en trabajo personal, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Gracias, Ana. Buenísimo. Bueno, a ver, entonces, volvamos al tema de las cartas, del lanzamiento de las cartas y eso. Al final vamos a ver si alcanzamos a hacer algún ejercicio con las cartas, ¿no? Al menos con los individuos, para empezar por ahí, ¿no?
Voy a compartir. A ver, nuestra pregunta, como habíamos dicho, debe ser triple, es decir, en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Una pregunta triple no significa que sean tres preguntas, ni tampoco que necesariamente estén explícitos estos tres aspectos. Fíjense, aquí también hablamos de que no es necesario que estén explícitos los tres aspectos, ¿no? Sino que para quien lo hace sea, sea triple, ¿no? Para quien hace la pregunta. Lo que sí es importante y fundamental es que sea triple para el consultante. Eso es el primer punto, la pregunta. Fijamos nuestro punto de interés y punto de vista. El interés debe fijar el consultante, sea este, por ejemplo, funcional, práctico u operativo, estético, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto de interés que tengo? ¿Cuál es el interés que tengo en la pregunta que estoy haciendo, ¿no? Y el punto de vista, siempre se hace algo o se estudia algo desde un punto de vista, desde una posición. Por cierto, cualquier objeto es distinto a nuestros ojos, según lo veamos desde un lugar u otro. A la realidad no se puede apreciar, no puede apreciársela por completo, sino en alguna de sus partes. Si se quiere ganar conocimiento de detalles, se pierde el conjunto. Si es a la inversa, se pierden los detalles. Frente a un mismo campo, el abriego, el abriador y el astronauta ven realidades distintas. El abriego aprecia los detalles inmediatos del campo de que trabaja. El aviador, los límites del campo, puede relacionar distintos espacios porque observa sus límites, tiene una visión de estructura total. Aquí creo que aquí hay un error, porque este no es el aviador. El aviador es el que logra ver a nivel relacional, ¿no? Hay un error en en el texto original, porque este es, ¿sí? Bueno, el aviador es el que logra ver el campo, ver los límites del campo, ¿sí? Como dice aquí, y puede relacionar los distintos espacios observando y tener una visión relacional, no total de la estructura, porque el que tiene total de la estructura es la visión del astronauta, ¿no? Porque ve todo. La visión que tenemos de objetos según varía nuestra posición en el espacio y también en el tiempo. Esto quiere decir que vamos advirtiendo nuestras características según nos desplazamos y según adquirimos experiencia. No obstante, pues con moverse del lugar es necesario además recordar las cosas vistas. ¿Cómo podría el astronauta poseer una visión del conjunto si no recordase los elementos que va dejando atrás en el camino? Podría dar 1000 vueltas alrededor de la Tierra sin jamás construir una imagen. Por otra parte, es un error decir que conocemos totalmente un objeto por simple que sea. La profundización continua de la conciencia y el reemplazo de las teorías viejas por las nuevas niega aquellas. ¿Sí? Entonces, las tres visiones hacen ver la realidad de un modo diferente. Uno no puede ver todo en la totalidad si no conoce los detalles. Y tampoco conoce totalmente los elementos si no entiende en su globalidad. Esa visión de poder ver las cosas en proceso, que estamos acostumbrados más a ver las cosas en detalle, es la que no nos permite ver la realidad de un modo diferente. Entonces, ampliar los puntos de vista, ampliar las perspectivas es interesante para poder ver en su generalidad, no solo quedarnos en los detalles, ni solo ver la cosa en su globalidad, sino ver las diferentes modos, ¿no? Ver cómo está compuesto, cómo está relacionado y cómo es en proceso, ¿sí? Esa mirada de lo compositivo, lo relacional y lo procesal es fundamental para tener una mejor perspectiva y vista de nuestra realidad, ¿sí? Bueno, eso con relación al punto de interés que decíamos, si es estético o es práctico o es, no sé,
Depende del punto de interés que tiene. ¿Cuál es el interés que uno tiene al hacer la pregunta? ¿Y desde qué punto de vista? Si desde los elementos que lo configuran, o desde las relaciones, o desde la visión procesal. Entonces son tres puntos de vista diferentes. No podemos ver los tres al mismo tiempo, ¿sí? Cuando vemos los detalles, no vemos el proceso. Y cuando vemos el proceso, no vemos los detalles. Si bien podemos ver primero los detalles y luego el proceso, tenemos que darnos cuenta que son dos diferentes miradas, dos diferentes perspectivas. Y tenemos, desde luego, vamos a tener una visión más global de las cosas, pero siempre es importante fijar desde qué queremos ver, si desde los detalles o desde el proceso o la relación, ¿sí? Tercer punto. No sé si esté claro hasta aquí lo que hemos hablado, ¿sí? O hay dudas. Yo espero que haya dudas para poder ir ampliando esto, ¿no? Que es importante entenderlo bien. ¿Tenemos preguntas? Están muy calladitos hoy. Yo, Sí, sí, Adri. sí, a mí me parece como que creo que voy entendiendo, pero cuando lo quiero llevar como a lo práctico, o sea, digo, a ver, hazlo. Y digo, ay, no, no sé, ¿qué pregunto? ¿De qué estamos hablando? O sea, como que siento que sí voy comprendiendo, pero quiero poner un ejemplo. O sea, yo me digo, a ver, haz un ejercicio así breve para que veamos si sí estás entendiendo. Y no sé cómo lo vamos a aplicar. Mencionaste que al final a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio, pero creo que sí voy comprendiendo, pero no, en la práctica no lo comprendo. Es Claro, es normal, parte, espero. claro, así es, porque es parte de una práctica, ¿no? O sea, uno realmente aprende haciéndolo, ¿sí? Es el mejor modo de aprendizaje. Sí, todos los que somos profesores, en la medida en que el estudiante va haciendo algo con lo que quiere encontrar una respuesta, es en la medida en que vamos realmente entendiendo. De otro modo, no se puede. Sí, Mirna, estás con el micrófono, ¿estás hablando? Estás con el micrófono cerrado. Que me queda la duda cuando dices que hay que verlo desde el punto de vista procesal. Cuando se hace una pregunta, ¿cómo ubicamos ese momento? A ver, cuando hacemos una pregunta, si queremos ver los detalles o queremos ver la dinámica en el proceso. Es importante. Además que, bueno, cuando hacemos una pregunta, hay también los tres planos. Depende del tipo de lectura que hacemos, porque nos hacemos una lectura en el árbol que vamos a ver, ¿sí? Ahí se combinan los tres puntos de vista. Uno es el individuo, que es lo estático, y luego es lo dinámico. El individuo es lo compositivo también, ¿no? Sí, del Entonces individuo. se trabajarían con dos cartas, con una carta de individuos y una carta de proceso. En realidad trabajamos con todas, porque hay los enneagramas que ve lo compositivo, ¿sí? Hay la vibración que ve lo relacional y las cartas de proceso. Esa es una lectura completa donde se ve desde los tres puntos de vista, ¿sí? Eh, pero cuando uno hace normalmente una pregunta, uno puede empezar o bien por los detalles o bien en el proceso, dependiendo de lo que quiere encontrar respuesta, ¿no? Ya, entonces, si estamos hablando de los individuos, es como ver la fotografía de ese momento nada Así más. es. Porque fija, si de ahí le quiero ver el proceso, saco una carta de proceso. Del enneagrama todavía no sé ni cómo se aplica, ni Ya cómo. vamos a Todavía no. hacerlo, vamos a hacerla justamente, bueno, no hoy, pero hoy vamos a hacer una lectura con un individuo, ¿no? Y la próxima semana haremos con una lectura en cruz y la siguiente una lectura general del árbol, Ah, ok, gracias. ¿sí? Sí, sí. Bueno, punto 3. El consultante separa los arcanos mayores de las cartas y de estos los individuos. Concentrado en la pregunta, el consultante toma los individuos y mientras formula la pregunta, atendiendo a la coherencia, mezcla y coloca una carta en el centro de la mesa.
Y vamos ahí a dejarlo, ¿sí? Para hacer la lectura con eso. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. La hacemos como un ejercicio, ¿no? La idea es hacer una pregunta que podamos hacer un ejercicio, ¿sí? Y ahora mismo la hacemos, ¿no? Hagamos este ejercicio, ¿les parece? No sé si alguien tiene una pregunta. No sé si Adri tienes alguna pregunta. Eh, ya que No, para no pude hacerla y ni nada más. siquiera formular una pregunta. No No te pude formular. preocupes, no te preocupes. Vamos ahí armándola entre todos y si no, igual nos hacemos una pregunta. La idea de la pregunta que sea triple es más un asunto desde lo profundo de uno, ¿no? ¿Sí? Es tratar de encontrar algo de lo cual uno quiere encontrar una respuesta. Por ejemplo, ese tema de la necesidad es fundamental porque siempre que surge de la necesidad, esa pregunta será triple, ¿sí? Uno podría empezar, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué necesito preguntar en este momento? ¿Sí? Y desde ahí ver lo que surge. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, colocarse como uno mismo y desde ahí hace la pregunta, ¿no? ¿Sí? No hay una fórmula. Para una pregunta que sea adecuada, no hay una fórmula. Eh, la única forma, digamos, es que cuando uno la hace y encuentra respuesta, uno se da cuenta que estuvo bien hecha la pregunta, ¿sí? Y es parte también de un adiestramiento, ¿no? Nadie nace haciendo preguntas, porque si supiéramos hacer preguntas, ya encontraríamos las respuestas de todo lo que queramos. Y no es así, es un proceso. ¿Se podría hacer una pregunta, Marcelo, sobre el grupo, por ejemplo, pero no encuentro cómo estructurarla? O sea, nuestra relación o nuestra, pero a nivel como grupo, pues a nivel general del grupo, pero A ver, no ¿cuál sé es tu cómo interés, Mirna? mi interés. Sería como la permanencia en las reuniones, en el estudio, en el intercambio. ¿Ya? Pero enfocándolo en los tres aspectos, ya no encuentro cómo hacerle, pues. O sea, sería, ¿para dónde lleva las relaciones en el grupo? ¿O cómo sería? No sé si alguien tenga puntos que puedan ir concretando la pregunta con relación a lo que dice la Mirna, si es que hay interés, ¿no? Considerando que este es un ejercicio. Sí, sí. Intento ayudar. No entiendo bien cuál es el interés de Mirna. Si lo podés, El interés es básicamente formular una pregunta sobre un tema que nos puede no, involucrar a eso todos. sí, Por ejemplo, el tu grupo. pregunta, sí, sobre un tema que nos puede repetir eso, Mirna. Sí, que nos pueda como involucrar a todos, que despertemos interés en todos como por descubrir esta pregunta sobre el proceso del grupo, la permanencia en el grupo, la forma de relación que tenemos en este grupo que estamos trabajando. Y podría ser sobre el proceso, Marcelo, ¿no? Sobre la permanencia me parece más. ¿En qué situación de proceso está este grupo? Por ahí ponen que déjenme ver en los mensajes, ¿qué necesito para encontrar la coherencia en mi acción? Pregunta que se me viene a la mente, dice la negra, creo, tiene una A. Sí, Está sí. buena esa pregunta. Está buena.
Está bueno porque es concreto, se está preguntando sobre su proceso. Pues vamos, negra, contigo, ¿te parece? Ame, ¿sí? Bueno, hola amigos. A mí se me ocurría, porque te escuché decir qué necesitamos, y en eso ya era como que venía la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos como grupo? Esa era esa era, simple, así. Está ¿Qué bueno, necesitamos como está grupo? bueno. También está Está bueno, buena. y también, en cierta manera, Incluye las dos claro, preguntas, la de mi y la claro. de la negra. A ver, ¿quién Sí, es? sí. A ver, para ver cómo. ¿Tienes cartas por si acaso, negra? No, no tengo. Bueno, a ver, ¿quién tiene cartas por ahí? Yo las Yo tengo las acá. tengo, las estoy sacando. Ah, está Mirna. Ya. De los individuos, ¿no? De las 10 cartas de los individuos vamos a sacar una carta. La idea siempre es partir con los individuos, ¿no? Sacamos una carta de los individuos que son de los 10 estados que se encuentran en el árbol, ¿no? Y colocamos la carta en el centro de la mesa. Vamos a hacer una lectura simple con una carta, ¿sí? A lo mejor nos va a que ¿Quiere dejar el un árbol? poco la respuesta a medias, porque vamos a ver solamente con un individuo, ¿no? Pero vamos a ver qué nos sale. Marcelo. Danos número, ¿cómo le hacemos? A ver, negra, dale un número del 1 al 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vitalidad. Vitalidad. Marcelo, no lo ubicamos sobre el árbol a la carta me parece que eso facilita. O sea, ¿dónde está vitalidad? ¿Te refieres, Ana? No vamos a hacer una Eh, lectura completa del árbol. Eso vamos a hacer luego. Ahora vamos a leer solamente no, la no, carta. no, no, no pregunto eso. Pregunto si la carta se puede ver desde el árbol, o Claro, sea, en claro, vitalidad claro, y en claro, generación. En claro. generación y es la carta de vitalidad, porque eso da un contexto. Así es. Sí. Pero No primero, sé, ¿cómo quedó la pregunta? ame, ¿Cómo? Para Amé. anotarla. ame, repetí la pregunta. Perdón, que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo quedó la pregunta? ¿Sería? Sí, sí, ¿cómo Sí, quedó? Está bueno lo que dijiste. ¿Qué necesitamos como grupo? Eso era. Es- De tan simple creo que nos olvidamos. Pero es así, ¿qué necesitamos como grupo? O hasta para hacer un grupo, ¿no? ¿Qué se Vitalidad. necesita? Qué carta más curiosa que haya salido. Y pero justo, ¿no? ¿No es eso lo que necesita para hacer un grupo? Un grupo no Vitalidad. necesita ser vital. Sí. Sí. Puede, ¿no? No Bueno, estamos necesita partiendo, ¿no? profundizar. Estamos partiendo de la vitalidad. pero recordemos que la vitalidad está en generación, lo que le da una intención clara de ascenso. Pero lo que pasa es que, a ver, Ana, lo que pasa es que recién estamos empezando, todavía no vemos el tema del árbol y de la... Ah, perdón, Sí, entonces, perdón, yo como estoy en los dos grupos, no sé por dónde claro, anda cada uno, claro. perdón. No, no, no. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos qué dice la carta de vitalidad. Vitalidad corresponde al primer estado en donde surge la vida, la de aquellos seres, incluidos los humanos, que siguen su ciclo natural de nacer, crecer, reproducirse y morir. Su sentido es la propia supervivencia y la de su especie y transmisión genotípica. En este estado no hay objetivos que trasciendan la individual existencia. Se vive de modo instintivo y se mueve por las señales que emite el propio cuerpo.
hambre, sed, sueño, pasiones, poder, miedo y venganza. Una búsqueda insaciable de reconocimiento o por el contrario pasar desapercibido para no ser devorado por quienes tienen ansias de poder. Una vorágine de piel y de mente, de poseer y obtener. Un estado de continua carrera por la satisfacción de deseos y sueños, buscando compensar mediante ciertas acciones la justificación de la propia existencia. Esta se reafirma mediante sus propias creencias, con un cierto estatus, con una posición en la escala social, un cúmulo de artilugios o la falta de ellos, con los que se cree se será feliz. Un lugar para ser admirado y también uno para no ser observado. Es un estado en el que exclusivamente se siguen las leyes que rigen en la naturaleza, en donde prima la sobrevivencia. Una lucha de poder, de conveniencias y chantajes, de engaños y traiciones, de efímeras alegrías y clima de soledad. Un lugar de ilusiones y fantasías que solo la mente la pudo crear. Un estado de sinsentido, en el que para salir de él nos encontramos con la muerte. Quien muere antes de morir, no morirá jamás. Es la frase que alude justamente al hecho de que para salir de una vitalidad difusa y alcanzar la trascendencia, el único camino válido es el camino de la muerte. No se está hablando del suicidio, sino de todo lo contrario, de vivir intensamente, de realmente vivir. Esto significa cortar con esa existencia de sinsentido, dejar morir aquellas cosas y situaciones que nos atan a una rutina de supervivencia y pasar a intencionar otro tipo de vida, a darnos cuenta de que nuestra existencia está mucho más allá del simple subsistir. Nuestra vida tiene un sentido. Tenemos la capacidad, frente a las dificultades, de tomar distancia, de salir, de dar diferentes respuestas y no solo las que nos impone la naturaleza. De salir de la caverna de Platón y ver la luz, de despertar de aquel letargo que nos tiene atados y nos impide caminar con libertad. Solo el camino de la muerte rompe con las limitaciones de la mente. Permite liberarnos de nuestros miedos, de nuestras falsas ilusiones, de perseguir fantasmas dibujadas en la posesión de objetos, personas, posiciones o creencias enraizadas en los temores instaurados por una cultura, una religión o una costumbre que nos impide avanzar como seres humanos y como pueblos. Les voy a compartir el texto para la carta para poder ir observándola. Espérenme, déjenme ver dónde está por acá. A ver. Y quienes tienen la carta sería bueno que la tengan ahí en la mano para que lo vayan viendo, ¿no? Bueno, aquí está un poco pixelada la imagen, pero a ver, les voy a compartir. Sí, esa es una versión de las cartas. Veamos si ahí está otra. La versión nueva.
Fíjese en esa imagen, ¿sí? Están las raíces fuertemente, ¿sí? Fuertemente enraizadas, ¿no? A ver, ¿cuál es esta es la otra versión, la versión nueva, ¿sí? En esta versión antigua vemos como las raíces están profundamente, ¿no? Estas raíces tienen que ver con muchas cosas que nos tienen ahí anclados también, que no nos permiten liberarnos. El único modo para salir de ese estado es la vía de la muerte. Realcemos el sentido que tenemos como seres humanos. Dejemos morir aquello que ya no va, lo que coarta nuestra vida y nuestras relaciones, lo que separa a los pueblos. Olvidarnos que somos una humanidad que surge de esta misma tierra, de esta agua, de este mismo aire que respiramos, de este mismo fuego que calienta nuestra sangre y que indica que tenemos un mismo origen y un mismo destino. Decíamos que es la vía de la muerte, ¿no? Para salir de ese estado. Aquella otra vía llamada el sendero de la mutación es una vía en la que se quiere ascender sin morir, lo que implica mantener esos aparentes beneficios que nos da la vitalidad difusa y ascender sin soltar. Se sigue en esa carrera por alcanzar sexo, dinero, prestigio, y al mismo tiempo se quiere ascender, trepar por un costado, pero siempre atado al sinsentido, jaloneado desde abajo. Es esa la vía que se presenta fácil, pero lleva consigo pies de plomo. Es tratar de llevar un gran peso con la fuerza que ejercen las ataduras, y por ello, de seguro, su ascenso no será mayor. El ir cada vez más livianos es un gran indicador de avance y de no estar por la vía de contradicción. Parecería que esta vía es solamente para aquellos seres oscuros, insensibles y demoníacos, pero también se transita cuando queremos tomar atajos al no asumir nuestras responsabilidades, al ser contradictorios o cuando producimos daño a nuestro alrededor, aunque no seamos conscientes de ello. Si hay contradicción, estamos en la vía de la mutación, la que nos tiene en ese círculo vicioso de resentimientos, tendencias, frustraciones, que nos lleva nuevamente al resentimiento o en inercia de las tendencia para nuevamente volver al sinsentido. Por ello es necesario pasar por la muerte para realmente vivir. Como una planta que germina, primero su semilla deberá morir. El temor a la muerte está relacionado con la ilusión de la permanencia. Como sabemos que lo único permanente es el cambio, y este es parte inherente a la vida, pues todo cambio implica en sí una muerte. No hay nada que temer, porque todo muere y nace en cada instante. Pero si no hay nada de qué temer, si casi todos los temores están asociados a la muerte, como el perder o el envejecer, ¿por qué tememos? Porque creemos en lo ilusorio. Como los niños que creen en monstruos y en fantasmas, porque nuestros temores están atados a nuestro cuerpo y pensamos que este cuerpo es lo único existente, pero este cuerpo envejece y algún día dejará de existir. Sin embargo, si abrimos el horizonte, al ampliar nuestra conciencia podremos entender que somos más que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la expresión de nuestra intención en el mundo y mientras estemos en este mundo, habremos de cuidarlo. Por lo que es verdad que la muerte y la vida nos acompañan, como vemos salir y ocultarse el sol cada día, pero nuestra existencia va más allá de este cuerpo, que está atado también a la ilusión del tiempo. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la carta en general. La carta tiene tres planos. Todo individuo, ¿sí? Y toda carta de los arcanos mayores tiene tres planos. Plano mayor, o el plano cósmico, el plano psíquico, o el plano medio, y el plano menor, o el plano compositivo, ¿sí? Entonces, en el plano mayor, en el plano cósmico,
se encuentra Plutón, el dios del inframundo. ¿Sí? Entonces, en el plano cósmico, tenemos a Plutón, o el Hades de los griegos, dios del inframundo y de los metales subterráneos. El tártaro del reino de Plutón, que según Hesiodo era oscuro y ubicado en las profundidades de la Tierra espaciosa. La Tierra se ubicaba justo en el medio entre el tártaro y los cielos. Fíjense, aquí también en la carta tenemos el tártaro está en el inframundo, ¿no? Entonces igual tenemos tres planos, los cielos, ¿sí? El plano cósmico, el plano psíquico y el plano material, ¿sí? Entonces, en el plano medio, en el plano psíquico, el plano del mundo, el plano habitual, rodando 9 noches y 9 días, llegaría a la Tierra en el 10º día un yunque de bronce caído del Urano. Y rodando 9 noches y 9 días, llegaría al negro tártaro en el 10º día un yunque de bronce caído de la Tierra. Un recinto de bronce lo rodea, refiriéndose al tártaro, ¿no? Y la noche esparce 3 muros de sombra en torno a la entrada. Por encima están las raíces de la tierra y del mar estéril. Y allí, abajo, la negra niebla. En este lugar infecto, en las extremidades de la tierra inmensa, por orden de Zeus, que amontona las nubes, están escondidos los dioses titanes. Recuerden que los dioses titanes, Zeus, cuando hay esa lucha de los cronidas, es decir, los hijos de Zeus, contra los titanes, que eran los dioses que estaban imperando antes de Zeus, antes de los cronidas. Los cronidas son los hijos de Cronos, ¿no? Por eso son cronidas, ¿sí? Los titanes son, incluyendo a Cronos, todos ellos son los titanes. Hay una lucha llamada, también es una lucha eterna, de lo viejo con lo nuevo. Está representado por esa lucha eterna, ¿no? Donde a la final, quien surge es lo nuevo, o sea, ganan los cronidas. Y estos dioses titanes fueron enviados por Zeus al Tártaro, al fondo del Tártaro, al fondo de los infiernos, ¿sí? Entonces ahí están también los dioses, ahí abajo. Las puertas son de bronce y en la entrada está el hijo de Yapeto, que sostiene infatigable de pie con su cabeza y sus manos a Urano. Y Nix, la noche, y Emera el día. Entonces está Urano en los cielos que están más allá del día y la noche para los griegos, ¿no? Está más allá, donde están un poco las estrellas fijas en el firmamento. Ahí está Urano, y ahí están los dioses del Olimpo, ¿no? Está Nix, la noche y Hemera. Dan vueltas, entonces dan vueltas y por eso da el día y la noche, ¿no? Porque dan vueltas, sí, y por debajo está el tártaro. Y está el día y la noche que va surgiendo al mundo medio, eso es en el mito, ¿no? Se llaman Nix, la noche, y Hemera el día. Dan vuelta alrededor. Se llaman entre sí, entonces la noche llama al día y el día llama a la noche y por eso vuelven, ¿no? El día y la noche. El día guarda su partida, bueno, se llaman entre sí y se transponen cruzando el umbral de bronce una y otra vez. El día guarda su partida cuando llega la noche. Hemera trae la luz penetrante a los seres vivos, seres humanos, y lleva en sus manos a Hipnos, el sueño, hermano de Tánatos, la muerte. Y viene a su vez la peligrosa Nix, envuelta en una nube negra, porque allí es donde habitan los hijos de la oscura Nix, Hipnos y Tánatos, dioses terribles a los que jamás alumbrará con sus rayos el brillante sol. En el fondo están las moradas del dios del inframundo, el poderoso Hades o Plutón. Fíjese que para los griegos en la antigüedad, cuando uno entraba en el sueño, era una muerte, era entrar en un momento de olvido, en la tierra del olvido, porque para los griegos la muerte era el olvido, ¿no? Como guardián del reino del Hades,
Es un perro feroz, espantoso y con malos instintos, a los que entran les hace halagos con la cola y con las dos orejas, pero no los deja salir. Entonces está ahí el cancerbero, ¿no? En las puertas del infierno, ¿sí? A los que entran les mueve la cola, pero no les deja salir a los que están adentro, ¿no? Sobre el Tártaro estaba el Hades, del mismo nombre que su dios. Este mundo era el de los muertos, mientras que el Tártaro era de los condenados. Allí estaban los titanes, a quienes Zeus encerró. Dentro del inframundo encontramos a los campos elíseos, a los que acceden solo los dioses y los héroes. Todas las historias del Tártaro, del inframundo y los infiernos son un tanto terroríficas. Pues allí se esconde toda la maldad y son los lugares que nadie con un poco de razón quisiera visitar. Sin embargo, son parte del camino del héroe, porque para alcanzar a los cielos, primero se deberá visitar los propios infiernos. El camino y la visita del héroe, de la heroína o de los semidioses al inframundo representan resolver lo no resuelto. Es desandar por aquellos espacios en donde surge la contradicción para resarcir los daños realizados o simplemente para descubrir el origen de nuestros impedimentos e ir más liviano por la vida. Es una liberación de aquellas ataduras del inframundo, porque además míticamente allí está el olvido. Una gran liberación de energía. El credo católico describe este recorrido de transferencia energética de la siguiente manera, ¿sí? Quienes han hecho transferencias, es un trabajo para ir resolviendo problemas internos, es estar en el nivel vigílico, descendemos al inframundo, ¿sí? Resolvemos el problema que está ahí, está relacionado también con el pasado, ¿sí? Lo resolvemos y volvemos. Volvemos al mundo medio y subimos a los cielos, ¿no? Que también es el camino justamente curioso, el de Jesucristo en el credo católico, que sin estar en la Biblia el hecho de que descienda Jesucristo a los infiernos, en el credo católico está que descienda a los infiernos, ¿no? Que es una idea mítica del héroe, en la famosa historia del héroe. Todo héroe en la visión griega desciende, ¿no? ¿Sí? Héroe y heroína, héroes como Hércules que desciende, o Ulises, ¿sí? O también Psique, la hermosa Psique también desciende, el alma, la conciencia, desciende para poder resolver aquellas cosas no resueltas. Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. De igual manera encontramos el descenso de Inanna, ese es en los babilónicos, Inanna, la diosa Inanna, Gilgamesh, también el héroe sumedo acadio, Ulises, Heracles, como les dije también Psique, entre otros, entre tantos que descienden, ¿no? Eso con respecto al plano cósmico. En el plano psíquico tenemos al centro vegetativo. El centro vegetativo es aquello que justamente nos da el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando sale esta carta, muchas veces está relacionado con temas del cuerpo, con temas de enfermedades del cuerpo o también con un sinsentido, ¿no? Entonces, habría que revisar ese tema, habría que revisar el tema de cómo está el cuerpo, cómo estamos biológicamente, cómo estamos psíquicamente también, ¿sí? ¿Cómo está nuestro cuerpo? Y en base a eso, ir revisando con la pregunta, ¿no? Eso con respecto al plano psíquico. Y en el plano material tenemos al vitriol o vitriolo, diversos sulfatos y otras sustancias. Los primeros registros del vitriolo se remontan a cuevas y minas profundas, formadas por estalactitas de dicho material. Basilio Valentín realizó el acróstico en latín, vitriol. El vitriol es
de lo que se obtiene el ácido sulfúrico. El vitriolo propiamente, químicamente, el ácido sulfúrico, el ácido más, el mayor ácido, ¿no? Entonces el vitriolo, Basilio Valentín, un alquimista, realizó este acróstico. Visita interiora terrae rectificando invenius occultum lapidem, que quiere decir visita el interior de la tierra y con la purificación encontrarás la piedra oculta, ¿sí? O aquí dice rectificando, ¿no? En latín. O sea, resolviendo aquello que no está resuelto, ¿no? Visita el interior de la tierra, o sea, visita tus propios infiernos, resuelve o rectifica, resuelve aquello que está ahí, ¿sí? Y encontrarás la piedra oculta, porque detrás de esa gran dificultad, como habíamos hablado, ese pasado que tenemos, esa situación que nos carcome hasta el momento de hoy, es en el interior de ello está nuestra piedra oculta. Del vitriolo se obtiene varias sustancias y tiene mucha importancia en el inicio de la obra alquímica, de la que se utiliza para la obtención de diversos sales y ácidos, como el ácido de vitriolo, que corresponde al ácido sulfúrico, uno de los ácidos más fuertes y corrosivos que permite purificar y hacer reaccionar diversas sustancias. Es uno de los ácidos más fuertes y era en su época, en la época de los alquimistas, era el ácido más fuerte existente, el ácido sulfúrico. En alquimia, en el paso de la fermentación, el ácido sulfúrico actúa violentamente sobre el cuerpo hasta llevarlo a la calcinación, representado por el león verde, el vitriolo verde, que se devora al sol y produce la muerte del cuerpo. Bueno, eso con respecto a la carta. He hecho una lectura de la carta en general. ¿Qué significa la carta? Entonces ahora viene, ¿qué es lo que para cada uno, qué es lo que nos resuena con respecto a la pregunta? Sí, esto de lo que se ha hablado. Ese es un poco el modo de lectura. Yo no cacho muy bien cómo surgió frente a esa pregunta esta carta, ¿no? Veamos qué vamos encontrando por ahí entre nosotros. No sé qué tenemos al respecto, ¿no? ¿Qué me dicen? La pregunta fue qué necesitamos como grupo. Ya, esta carta nos indica el estado en el que se encuentra con relación a la pregunta. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo creo que encontrar ese vitriolo, ¿no? Profundizar Creo que, por un lado, profundizar y tenemos que el camino del ascenso es la muerte, ¿no? Es dejar morir lo viejo para que nazca lo nuevo. y en este caso sería lo nuevo en cada uno de nosotros o sería algo nuevo en conjunto. Creo que en cada uno de nosotros y por lo tanto Y en eso conjunto. podría sumarle al conjunto, ¿no? Como esa Exactamente. suma de cualidades o eso que queremos formar como nuevo. Es curioso porque ayer en la reunión que nos hicimos, yo hice una pregunta sobre mi salud y me salió esa carta. Ah, mira, porque esta carta tiene que ver justamente con el tema del cuerpo, como les había dicho, ¿no? Sí. No sé qué te dicen, Negra, que decías que iniciaste con esto de esta pregunta. Yo la pregunta que había hecho era la coherencia en mi acción. ¿Qué necesito para encontrar la coherencia en mi acción? Esa era la pregunta que yo hice. Sí, yo sé, Des- pero bueno, pero ¿qué te responde frente a esta carta, por ejemplo, si fuese así? Eh, Mi registro personal de esto es que tengo que hacer todo algo que vengo haciendo, pero me cuesta un montón, que es el registro constante de lo que pienso, de lo que hago, de lo que digo, de mi accionar, de qué tan consciente soy con mi día a día, diariamente. O sea, si yo estoy buscando la coherencia, me tengo que auto cuestionar todo el tiempo todo lo que hago, porque hay un ego muy grande adentro.
Entonces, que yo creo que es con las ideas que yo tengo y me doy cuenta que no, que son todas creencias. Que, a ver, desde ayer surgió un autocuestionamiento con una, ¿cómo es? Con esta cuestión de valores, ¿no? De, a nivel cultural, por ejemplo, de, a ver cómo me sale la pregunta, esto de qué coherencia tengo internamente, qué valores tengo internamente para juzgar de dónde viene, lo que yo entiendo de eso, de que tengo una animal como mascota y también puedo tener animal en mi plato de comida, por ejemplo, ¿no? Desde esas mis acciones, desde qué lugar lo hago, costumbres, creencias, valores, bla, 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 pero si yo quiero buscar cierta coherencia en el respeto del otro ser vivo, ¿me entendés? ¿En dónde lo pongo en esos momentos? Bueno, y así voy, todo el día cuestionándome todo el tiempo cada cosa, y esta carta es como que me invita a eso también, a ver de dónde vengo, lo que yo creo de mi accionar, dónde está la coherencia, estoy dispuesta a cuestionarme y hacer algo al respecto, hacerme responsable y cargo de las acciones que hago, de lo que como, desde lo que le meto al cuerpo. ¿Lo hago de verdad o lo hago a medias? ¿O lo hago un poquito y me doy esa libertad de decir, bueno, un permitido, bueno, ¿entendés? ¿Lo cambio de verdad o no? Yo creo que es una invitación a eso, a ver. ¿De verdad voy a entrar y voy a hacer el cambio que necesito para volverme humana, humanista y tener lo que yo creo con ideales o solamente lo voy a hacer para lo que me conviene y voy a mantener otras creencias en el fondo y voy a hacer de cuenta que no las veo? Me hago cargo de eso, en eso, a eso me lleva. Pero es lo que vengo haciendo precisamente también. Está bien, sí. Hay que considerar que para salir de este estado, el camino es el camino de la muerte, ¿no? Que Claro, implica romper realmente con aquellas creencias o aquellas cosas que me atan en ese sinsentido, ¿no? claro. Ese mundo incoherente y contradictorio. Sí, Mirna, Mira, yo lo ubico porque tengo ya un rato como pensando en este proceso que llevo y es como la resignificación de lo que estoy haciendo, el conocimiento que estoy adquiriendo. Y me lleva como a morir en esas creencias de censura, de temor a la crítica, de no llevar esto más allá de esta reunión, pues, sino atreverme a hacer algo más con esto, como resignificar este trabajo y este proceso en compañía de los que estamos y, y salir de esa posición cómoda, pues, de esa situación de ¿para qué no? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lo llevo a otros? ¿Para qué? A mí me parece mágico las cartas en el sentido de que acumulan o sintetizan todo el conocimiento de la doctrina, ¿no? Entonces, eso me gusta, pero a la vez me censura como no me creo capaz para hacerlo, no voy a tener la suficiente conocimiento, por ahí va la cosa. Entonces, como resignificar este proceso, darle esa vitalidad misma que dice la carta, ¿no? Para poder llevarlo a otros. gracias, Mirna. ¿Qué dice Adri? A mí me surge una duda, tal vez es tonta, pero pues me surge. Dice aquí que hay que descender para encontrar la piedra oculta. Y me surge la duda de, primero habría que descender o primero habría que dejar morir todo esto que me está obstaculizando. ¿Esto que me obstaculiza me impide descender o al revés, tengo que descender para encontrar aquello? A ver, descender está relacionado con pasar a ese estado que está más abajo, ¿no? Para lograr subir, ¿no? Uno tiene que resolver primero lo que tiene, eh, aquellas cosas que lo tienen atado hacia abajo. Si no, no puedes morir.
¿sí? O sea, realmente no puedes liberarte mientras tengas atado cosas a esa situación. Mientras no resuelvas aquello que está ahí, carcomiéndote, es difícil poder dejarlo atrás, ¿sí? No sé si responde a tu pregunta. Para Más o poder morir menos. no tiene que dejar, o sea, es que eso es morir justamente, es romper con esas cadenas que nos atan ahí abajo, porque estamos ahí abajo, ¿sí? Entonces Sí, ahí está el descender. y ahora que lo dices, es que es como, tal vez no es así como yo lo quiero ver, ¿no? Como que qué es primero y qué es después, porque a lo mejor es como un poco de todo. O sea, Así es. si yo voy soltando, si yo voy dejando morir, a lo mejor eso mismo me va permitiendo bajar y así De mismo hecho, después, claro, claro, claro. Eso de bajar y subir es una metáfora, ¿no? sí. Una metáfora de ir a resolver, pero porque no es necesariamente los estados son complejos, ¿sí? Y muchas veces tenemos diversos estados en un mismo momento, bajo diferentes circunstancias. Sí, amé. Bueno, aquí, a ver, Negra dice lo que yo creo, ¿no? Y ahí ya la creencia en sí, yo creo que es eso lo que hay que soltar, ¿no? Que cualquier creencia es algo que nos limita, ¿no? Justamente, yo creo, ya está. Hace parte de la antigua narrativa, ¿no? Es diferente el ser, o sea, si dejamos ese punto de confortable, ¿no? Entonces es como que la censura del juzgar, la censura del juicio, ¿no? Entonces, la antigua narrativa y hasta qué punto estamos soltando ese juicio. Decimos estamos abajo o estamos arriba, pero ese bajo, esa subida, ese infierno y ese cielo están adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Esa bajada y esa subida se da como naturalmente, cuando la ola sube muy arriba, baja, se encharca ahí en la arena y después sube de nuevo, no hay un movimiento que es natural. Ujú. Entonces ese morir es como el soltar. ¿Y qué es lo que suelto? Y suelto las creencias, ¿no? Suelto los conceptos, los preconceptos. Suelto la caja negra que está llena de códigos de memorias. La caja del avión es la caja negra, ¿no? El avión puede estrellarse, incendiarse, le pueden dar con un hacha, pero lo que está dentro está intacto, queda intacto. Y ese justamente es lo que está a donde se guardan las memorias, donde el ser humano, donde esta creación guarda la memoria. Y justamente esa memoria está tan llena de creencias que lo que yo pienso que lo que sugiere esta carta que trae justamente es soltar eso, ¿no? Es soltar todo eso para poder levantar. ¿Cómo hacemos para volar por más que tengamos alas de intención si tenemos esa caja negra pegada en las alas? Pesado, ¿no? Todos los recuerdos, todas las memorias. Suena pesado, como que ¿cómo hago para levantar vuelo? O sea, depende de mí si quiero abrir la caja y ir soltando una por una mis memorias y mis creencias o si quiero fortalecer el centro, el monolito interno y boletear y soltar la caja de una vez. Eso sí, yo creo que podemos elegir, pero en ese momento, con lo que dice esta cartita, que es un hermoso regalo, porque nos hace dar cuenta de que estamos abajo, de que estamos exactamente transitando esa parte del abismo, ¿no? De la humanidad, y si miramos un poquito afuera, también vamos a ver que es real, ¿no? Con lo que pasa el humano en este momento, y nosotros también, como que reconocernos primero en luz, ¿no? Reconocer y reconocer no es solamente decir, ah, sí, yo soy luz y soy sombra, ¿no? Y sino reconocer la luz es cuando uno está allá abajo en la sombra, ¿no? Y la reconoce dentro de uno. Y a través de ese reconocimiento comenzamos a levantar vuelo, porque podemos ver la luz, ¿no? Me hace acordar un poco al mito de las cavernas, ¿no? De Platón, así como que estás adentro, bien adentro, allá, ¿viste?
con todos los reflejos del fuego ahí, bueno, y de repente ves una lucecita ahí, y hay que reconocerla. Claro. Y bueno, ese es el trabajo, me da la impresión que ese es el trabajo para poder comenzar a la subida, ¿no? Así que gracias, porque la verdad que a mí me cierra esa cartita. Y así, así. Y fíjense que la caja negra de los aviones no es negra. Bueno, ¿Puedo ¿De qué hacer un color es? comentario? es más bien es naranja fosforescente, ¿no? Para Ah, poder, mira vos, para que sea digamos, Para que bien se note un reconocible. toque. claro, pero le llaman la Claro. caja negra porque sí. Sí, Ana. Yo creo que esta carta incluye el ascenso y el descenso, o sea, incluye las dos cosas. Eh, para mí lo fundamental de esta carta es la revisión del sistema de creencias, es comprender eso que creo. Es como revisar cada creencia, ¿no? Porque comprendiendo cada creencia la puedo cambiar, la puedo modificar, la puedo modelar a mi necesidad, porque las creencias no son nada más que pensamientos en definitiva, y los pensamientos pueden ser cambiados. Entonces ahí puedo operar, entonces revisar a ver qué creo yo de esto, y esto me sirve, porque esto que creo me tiene fijo a un lugar, tiene fijado a un espacio que ocupo del que no me puedo mover. Pero si yo modifico esa creencia, me puedo mover, puedo empezar a emplazarme. Entonces por ahí empieza por comprender qué es una creencia y empezar a recrear las creencias, a recrearme viéndolas, a comprender cómo me moldean, me modelan y me sostienen en un lugar incómodo. Sí es, así es. Creo que la Eh, clave es esa, ¿no? No solo, me decía soltar, pero uno no suelta lo que no comprende. Uno hace un gesto, suelto un ratito, pero eso sigue fijo ahí. No puedo modelar la arcilla si no comprendo si está seca o está demasiado húmeda. claro. Tengo que hacer un trabajito ahí para comprender cuáles son mis creencias y de Claro. qué modo me ¿Qué es lo que retienen. suelto? Uno tiene que saber qué es lo Claro, que qué está es lo que soltando. voy a soltar y Sí, qué es lo que quiero modificar ahí. O sea, armar la siguiente, la creencia que me va a servir. así es. Bueno, no sé qué tenemos, qué más tenemos por ahí, alguna. La próxima semana vamos a hacer una lectura incluso un poco más completa con el enneagrama, ¿sí? Y las cartas de, de relación y de proceso ya en una lectura en Marcelo, curso, ¿sí? a mí me gustaría conocer tu opinión de la carta en esta pregunta. Yo creo que lo que ya se ha dicho un poco es como reconocer la situación en la que nos encontramos. Cada uno es, es saber que para avanzar debemos dejar morir lo que no va. Eh, las creencias de por sí no son malas. Lo que es malo es si esa creencia que tengo me sirve o no me sirve. Porque en realidad todas nuestras relaciones y todo el mundo en el que vivimos se basa en relación a las creencias. Pero ¿qué creencias me sirven para salir en este momento y qué creencias en realidad me impiden el ascenso, ¿no? Entonces, aquellas creencias que impiden el ascenso, uno primero, como decía Ana, tiene que aprender a verlas, a poder observarlas, a saber que están ahí y que esas creencias son las que necesito liberarme, ¿no? Aquellos condicionamientos de los que necesitamos liberarnos para avanzar. Es romper con esas cadenas ahí que nos atan ahí en el sinsentido, ¿sí? Entonces, yo sí Gracias. siento que refleja en muchos aspectos a cómo yo me siento también en mi vida en general. Sí, me parece una carta muy importante
porque es la de partida de un proceso y este proceso también está partiendo, está naciendo. Eso. Pues nos Bueno. vamos todos pensativos. Bueno, la próxima semana sería bueno que vayan viendo un poco las cartas, por ahí familiarizándose con ellas para hacer una lectura en cruz. Vamos a ver un poco las cartas de los enneagramas que ya la vimos, pero vamos a profundizar un poquito más y hacer una lectura en cruz, ¿sí? Y las de vibración, ¿no? Para ver cómo funciona. Eso. Bueno, nos vemos. Gracias. Un abrazo grande a todas. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buena Gracias. semana. Gracias, gracias.